Ser Podcast. Episodio 11. Made in Spain. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Lo Normal. Hola, compañero Antonio Nuño, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Nerea? Pues muy contenta de entrar en un tema que me apasiona especialmente, que es el del folclore español. A mí me apasiona también la música española, sus conexiones con el colectivo LGTBI. Vamos a hablar de flamenco, vamos a hablar de copla, pero podríamos hablar también de otros folclores, y se me ocurre así, me viene a la mente deprisa y corriendo el nombre de Rodrigo Cuevas, que podría haber sido uno de los invitados de este podcast, pero que bueno, no lo ha sido, pero lo marcamos. Lo apuntamos, tenemos voces muy interesantes hoy que nos van a demostrar que el colectivo ha tenido su sitio bastante grande, ¿no? Es otra memoria histórica que hay que recuperar, la memoria cultural ha tenido un sitio grande en las tradiciones españolas. Y lo sigue teniendo. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Cuando uno se encuentra con un libro titulado Historia queer del flamenco, la primera idea que se le viene a la cabeza es que se va a encontrar con una galería de cantaores y cantaoras, bailadoras y bailadores, lesbianas, gays y transexuales. Y aunque vamos a encontrar a muchos en sus páginas, no es esa precisamente la esencia del libro. Como bien escribe el autor, lo queer de esta historia es mi mirada, que intento desviar para hablar del cuerpo y desde el cuerpo, abandonando debates bizantinos sobre purezas e impurezas y anécdotas sobre la vida de los artistas que se hallan completamente desligadas de los procesos de creación. Y ojo, que aquí viene spoiler, porque vamos a leer las líneas finales del libro. Históricamente, el flamenco ha servido de refugio terapéutico para muchos que no han tenido más apoyo que el que ellos mismos podían darse. Y tal vez deberíamos comenzar a poner en valor su efecto sanador, especialmente durante las décadas de aislamiento psicológico y ostracismo social y político que nos preceden. Hablaremos entonces de cómo, en definitiva, el flamenco nos ha hecho entender desde la carne lo que significa ser humano, que todos estamos aquí buscando ser un poquito felices y que la tristeza forma parte de la vida, tanto como la alegría. Porque, como diría Ocaña, llorar es como reír. Fernando López Rodríguez, autor de Historia queer del flamenco, editado por Egalés. Muy buenas. Muy bien, muy feliz de estar con vosotras. Creo que en consonancia con lo que acabamos de decir, es más propio contar qué es lo que no es este libro. Pues justo lo que tú has comentado, no era una biografía de artistas y no era una búsqueda de anécdotas de cama o de anécdotas de vidas de personajes queer dentro del flamenco, sino para mí se inició como una búsqueda, yo como bailador, como artista, como bailarín, de referentes en la historia. Y lo curioso es que al inicio de esa búsqueda yo pensaba que no había prácticamente nada, que iba a encontrarme con 4 o 5 artistas y con muy poca valentía dentro del flamenco. Y lo sorprendente y también lo doloroso, lo digo siempre, es que me di cuenta de que había muchos más de los que nos habían llegado y de que ese franquismo cultural había provocado una absoluta borradura de la historia y había transfigurado lo que el flamenco había sido, especialmente a principios del siglo XX, que fue un arte excesivamente libre incluso para los propios aficionados de la época. Hay algo que nos ha llamado la atención y es que teníamos el convencimiento como profanos de que el flamenco es un arte ancestral. Sin embargo, tú nos cuentas que las primeras referencias al flamenco como tal las encontramos a mediados del XIX. Sí, efectivamente, eso es uno de las imágenes que tenemos, igual que tantas otras, sobre el flamenco como un arte milenario, cuando en realidad, por supuesto, que el arte se va transformando a lo largo de los siglos, pero lo que hoy conocemos como cante y baile flamenco hasta el siglo XIX no existe como tal. Hay formas de folclore que acaban convirtiéndose en flamenco, que acaban transformándose, pero flamenco como tal no existe antes de mediados del siglo XIX y además como un arte escénico, no como un arte familiar, que es lo que muchas veces se venden, sino como un arte que se empieza a desarrollar como un arte espectáculo, como algo para espectadores y para turistas. Vamos a hablar precisamente de esos escenarios, porque haces un repaso por los escenarios en los que se ha desarrollado el flamenco, los cafés cantantes, los tablaos, los teatros, la calle. ¿Hasta qué punto es importante el escenario en el desarrollo de este arte? Para mí es fundamental y especialmente en relación con el baile, porque es cierto que el cante se puede
desarrollar muchas veces en habitaciones, en fiestas privadas. El baile, digamos, que queda fuera del escenario es muy cortito, muy pequeño, y cuando realmente los artistas han tenido que esforzarse para crear un espectáculo ha sido cuando el flamenco se ha desarrollado. La mayor parte de palos flamencos o de estilos flamencos no se crean hasta que estos artistas no tienen que irse de turné al extranjero o grabar una película o crear un espectáculo más largo para rellenar tiempo, y entonces es en relación con esas peticiones comerciales, digámoslo así, en el escenario o en otros ámbitos, que el flamenco busca recursos y empieza a desarrollarse, a crear movimientos, a utilizar nuevo vestuario, nuevas músicas y demás. ¿Cómo se ha librado la batalla entre lo popular, o sea, lo que nace de la calle, y lo académico, que necesita de la aprobación de expertos y de entendidos? Pues es un debate que sigue estando ahí y que además se enmascara de maneras muy distintas. Por lo que aquí quizás más nos interesa, a veces se enmascara en términos de ortodoxia de género, es decir, que hay no tanto un academicismo, pero sí un punto de vista ortodoxo sobre cómo deben moverse los hombres bailadores y las mujeres bailadoras en relación con los códigos de movimiento, y eso es algo que seguimos arrastrando a pesar de que, como explico en el libro, siempre ha habido artistas que se han movido de otra manera, y especialmente en los últimos años ha habido una suerte de revolución total en la que gran parte de los artistas más conocidos y gran parte de la subcultura flamenca más underground han reventado esos códigos de género para moverse de otra manera y contar otras historias. Uno de los grandes debates en torno al flamenco, ya lo comentamos en la entrada, hay un rechazo frontal a ese eterno debate entre purezas e impurezas. ¿Cabe todo en esa mirada que tú proyectas sobre la historia del flamenco? A mí me cabe casi todo, y yo creo que al flamenco también. Principalmente porque el flamenco, como la mayor parte de formas artísticas, surge y se nutre de la circulación. Es decir, cuando uno mira en detalle cómo el flamenco ha surgido y ha evolucionado, se da cuenta de que en él entran elementos de Filipinas, de Francia, de América, de folclore, de Castilla, de Andalucía, del pueblo gitano, del pueblo no gitano. Entonces, al final, cuando hablamos de pureza, tenemos que realmente tener un discurso político detrás para defender una idea ortodoxa del flamenco, porque si no, eso no se sostiene. Volviendo al género, ¿no? Este juego entre género cultural, musical y género humano, se ha considerado durante décadas que el baile flamenco era algo femenino, que debía ser ejecutado por mujeres. Sí, esto pasa en general también con muchos estilos de danza, no solo con el flamenco, y tiene que ver con que la danza al final era menos considerada un arte que una oportunidad para ver cuerpos de jovencitas guapas y delgadas en un escenario por parte de hombres heterosexuales. Aparte de todas las implicaciones que tiene para un hombre mostrar su cuerpo de manera expresiva y de alguna manera expresar sus emociones, es cierto que la danza era, digamos, una excusa en muchos casos para volver a hacer del cuerpo de la mujer un objeto sensual o un objeto erótico. Luego están esas figuras que han decidido contravenir las normas y saltarse el guión. ¿Qué papel jugaron quienes decidieron interpretar los palos que tocaban al otro sexo e incluso travestirse para otorgar verdad a lo que hacían? Eso ha sucedido de maneras muy distintas según la época histórica. Como comentaba antes, en los cafés cantantes, en los cabarets, a finales del siglo XIX incluso y principios del XX, el transformismo, las mujeres vestidas de hombre y viceversa, eran algo habitual, eran números habituales que encontrábamos tanto en el flamenco como fuera de él en la mayor parte de espectáculos. Entonces no era algo extraño, era algo que a veces recibía críticas, como es lógico por la sociedad de la época, pero que ya estaba integrado, igual que las cantantes que interpretaban canciones de contenido explícitamente feminista, igual que las cantantes que además bailaban y hacían monólogos eróticos o cómicos. Había una hibridación de géneros total, y también en términos de masculino y femenino. Esto dejó de ser así a partir de la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, evidentemente, y ahí a partir de esa instauración de la dictadura, efectivamente, el travestismo, como se llamó posteriormente, era algo prácticamente prohibido y prácticamente inexistente en todos los escenarios, hasta que empezó a hacerse en fiestas privadas de casas, y ya más tarde, en los 60, cuando el país empezó a abrir al turismo, ya empezamos a ver artistas que se atrevieron a hacerlo en salas un poquito alternativas, sobre todo en grandes ciudades como Sevilla, Barcelona, Madrid, y que lo hacían, bueno, desde una reivindicación de su identidad sexual en la mayor parte de los casos, y con un discurso muy cómico para intentar
ser aceptados, como el mariquita gracioso que se ríe de sí mismo y que se traviste para hacernos entender que no es tan malo, que no es un criminal como nos cuentan y que podría ser nuestro amigo o nuestro hermano. ¿Y cómo ha llevado el poder estas desviaciones, estas disidencias, incluso más allá de los 60? Claro, pues fíjate que es lo que sucede cuando uno estudia un poco de historia es que en un momento determinado suceden muchas cosas a la vez y no siempre en la misma dirección, porque al mismo tiempo que estaban surgiendo estos espectáculos de travestismo en el flamenco y fuera, en España, tenemos la ley de peligrosidad y rehabilitación social en el año 70. Es decir, que a veces suceden cosas muy contradictorias y efectivamente hay una alarma social por parte del nacionalcatolicismo respecto de las desviaciones de género y especialmente de la orientación sexual o de la tendencia sexual de las personas, ¿no? Ya hemos dicho que este libro no es desde luego una galería de lesbianas, gays o trans que se dedican o se han dedicado al flamenco, pero evidentemente sus nombres aparecen a lo largo de esta historia queer. Creo que merece la pena detenerse en algunos de ellos. A mí, por devoción, me gustaría saber qué papel le otorgas tú a Miguel Vargas Jiménez, Bambino, en el desarrollo de esa historia. Bambino es uno de esos personajes que tuvo el coraje de existir y de mostrarse en el escenario tal como él se veía y tal como él deseaba, justamente en un periodo muy complicado que era la dictadura, ¿no? Es cierto que él lo utiliza desde una evocación y un guiño que hacía casi permisible porque no se entendía por todo el mundo lo que él estaba contando, ¿no? Era una especie de jeroglífico, tanto en su manera de moverse como en las letras que él cantaba. No había el barroquismo que tenían otros cantantes de copla, como Miguel de Molina anteriormente, en el que era demasiado explícito para obviarlo. En él había una especie como de código Morse con el que se movía, era una rumba muy dramática en la que se contaban historias de amor frustrado y demás, pero que en el fondo querían contar otra cosa, y su manera de moverse, aunque excedía por completo los códigos de la masculinidad de aquella época, no era completamente, digamos, heterodoxa, ¿no? Era incluso sexy. Otro nombre muy destacado en estas páginas es el de tu abuelo, entre comillas, artístico, Enrique el Cojo. ¿Quién fue Enrique el Cojo y por qué reúne tantas cualidades para estar en este libro? Bueno, Enrique el Cojo fue sobre todo un maestro de baile de la llamada escuela sevillana, aunque él era de Cáceres. Aquí tenemos otro de esos maravillosos trueques que nos hace la historia sobre la imagen andaluza del flamenco, y que además era cojo, era gordo y bailó, era feo en términos, digamos, de los cánones tradicionales, y bailó hasta muy mayor. Entonces, en él había todo lo que uno no se espera de un bailarín, que normalmente es alguien guapo, delgado, muy capaz. Y en él lo interesante era que su homosexualidad, aunque no era explícita, se traducía en una manera extremadamente bella de mover los brazos. Tampoco él podía utilizar mucho las piernas porque era cojo, y desarrolló una estética de cintura para arriba impresionante, ¿no? Que se ha ido casi convirtiendo en un signo de identidad de la llamada escuela sevillana del baile, y que a mí me transmitió mi maestro, que la aprendió de él de alguna manera, una manera de mover los brazos, de mover las manos, de escuchar el cante, de no hacer demasiado con los pies, pero de habitar la música de una manera muy, muy expresiva. Haces mención también a esas mujeres que decidieron alejarse de lo femenino del cante y nos mostraron su parte más masculina, la sutrera, Fernanda y Bernarda, y sobre todo la paquera de Jerez. Las tres fueron pues esos tres pilares del cante que a mí me siguen sorprendiendo cada vez que las veo por el contramodelo de mujer que proponían en pleno franquismo, ¿no? A pesar de que luego ellas en entrevistas y esto sucedía a menudo, ¿no? Eran muy sumisas, muy beatas, muy señoras de su casa, pero su cuerpo decía constantemente lo contrario. Esto sucedía con gran parte de los artistas durante el franquismo, que de alguna manera lo negaban todo cuando tenían que hablar, pero con sus actuaciones estaban contándonos algo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Y algo curioso es que ellas tres, bueno, especialmente las hermanas de Utrera, fueron como las grandes estrellas de muchos de los tablaos en Madrid, que fue donde se hicieron conocidas, y en uno de ellos fueron especialmente importantes, que fue en Las Brujas, un tablao de la época que hoy muchos conocerán porque es la Sauna Paraíso. Y este fue probablemente uno de mis grandes hallazgos en la tesis, que fue que ese tablao que fue tan importante se reconvirtió posteriormente en una sauna, y actualmente todavía se pueden ver en la cueva algunos azulejos con motivos goyescos, las verjas a la andaluza, etcétera. No podemos dejar de hablar de Ocaña, un personaje singular que consiguió ser el mismo en los peores años del franquismo y cuya vida, incluso cuya muerte,
¿no? Fueron vida y muerte de película. Ocaña es un personaje muy rico por su complejidad y porque tampoco entra en ninguna etiqueta, ¿no? No solo de orientación, porque él siempre cuenta como que la palabra homosexual o gay la escuchó por primera vez cuando se fue a vivir a Barcelona, de un pequeño pueblo de Sevilla que era Cantillana, pero sobre todo porque era alguien que pintaba, que hacía performance, pero no en un teatro, sino en la calle, y que de alguna manera saltaba de una disciplina a otra, desde una reivindicación que no era completamente política, pero que no dejaba de serlo de alguna manera. Él escapaba todo el rato de las etiquetas y a mí me interesaba mucho la manera que él tenía de romper la cotidianidad y esa España gris de la que él habla, saliendo travestido simplemente por provocar y haciendo a la vez un acto que era puramente artístico y una reivindicación que era puramente política, simplemente desde la espontaneidad de alguien que lo que quiere es romper la monotonía y el aburrimiento de una España muy en blanco y negro todavía. Fernando, tú eres bailaor, coreógrafo, investigador y aunque no tengas una bola de cristal, yo creo que sí tienes la suficiente experiencia y reúnes los suficientes conocimientos como para que te podamos preguntar ¿y ahora qué? Pues mira, esta revolución de la que hablaba antes sobre lo queer en el flamenco, que ha sido muy importante, empieza ya como a normalizarse, a formar parte de incluso lo tradicional, porque ya hay tablaos proponiendo, aunque sea durante el periodo del orgullo, pases de flamenco drag, hay varios grupos que hacen flamenco queer, hay premios nacionales travestidos en sus espectáculos, entonces creo que hay algo que en esos términos se ha normalizado. Lo que a mí más me interesa es si algunos aspectos del movimiento queer y especialmente el feminismo acaban atravesando no solo el vestuario, sino también las dinámicas de trabajo de los artistas, que siguen siendo muy precarias, en las que sigue habiendo techos de cristal en los puestos directivos, en los puestos de los grandes coreógrafos, que están ocupados mayoritariamente por hombres, a pesar de que la danza sigue siendo un arte mayoritariamente femenino, y en la manera en que trabajamos y nos coordinamos como cuerpos, en los que faltan muchos cuidados que tenemos que aprender del feminismo. Pues esperemos que ese deseo sea el camino, porque estaremos precisamente en el camino correcto. Fernando López Rodríguez, autor de Historia queer del flamenco, Desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco 1808-2018, editado por Egales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Fernando. Lidia García es una apasionada de la copla y el cuplé, mujer lesbiana entusiasta e investigadora de la Universidad de Murcia que intenta acabar una tesis sobre camp, imaginario cañí y género en la cultura visual contemporánea. En pandemia creó el podcast sobre copla Hay Campaneras, que se ha convertido en libro. Es una voz imprescindible para aquellas a las que nos gusta la copla y queremos aprender más sobre toda la subversión que esconde. Y también ella es una fuente inagotable de anécdotas sobre copleras y sus aventuras que muchas veces pues estaban fuera de la heteronorma. ¿Verdad, Lidia? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lidia? Hola, buenas, encantada de estar con vosotros. Oye, me ha chiflado lo de lesbiana entusiasta, sí soy. Me consta que lo eres, En todas tus investigaciones, quiero empezar por aquí porque creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza. ¿Qué has encontrado que hay de verdad en el proverbial pipazo con una amiga que dijo Lola Flores? Pues parece ser que es un poquito apócrifo. La verdad que no lo he encontrado por ninguna parte, pero bueno, creo que nos sirve, tiene tanto pozo ahí sociocultural que nos sirve, pero creo que lo que es decirlo no hay registro de que lo dijera. ¿Por qué la copla? ¿Cómo empieza Hay Campaneras? Cuéntanos los comienzos. Pues Hay Campaneras comencé a grabarlo durante el confinamiento. Pero además como prontísimo, al tercer día o así de confinamiento yo ya estaba desquiciada y necesitaba hacer algo y me lancé por ahí, ¿no? Pensé, pues todo el mundo tiene un podcast, ¿por qué yo no voy a tener un podcast? Y bueno, comencé a hablar de estos temas, de copla, también de cuplé y zarzuela, desde una perspectiva pues feminista, ¿no? Atendiendo a estas cuestiones de género, también de clase, que son las que más me interesan y son pues cuestiones que yo ya abordo, ¿no? En el mundo académico, pero me apetecía hacer el podcast, ¿no? Para empezar a hacerlo pues de una manera mucho más retrechera, mucho más liviana, lo que viene siendo más divulgativa. Además, tienes una manera de contar las cosas muy, muy literaria que a mí me gusta mucho, sobre todo hay uno de los episodios que empiezas con dos amigas entrando en el Four Seasons en los años 50. Una de ellas sufre un episodio de racismo. Uh-huh. Resulta que esa amiga es Billie Holiday, la otra monta en cólera, tira un mantel, rompe
vasos y esa mujer es Sarita Montiel. Es casi como estar viendo estos episodios de la historia. Y tú has tenido la oportunidad de hablar con muchas personas del entorno de estas folclóricas y cupletistas. ¿Puedes contarnos alguna anécdota que no hayas encontrado en los libros, que no hayas encontrado en el relato oficial y en las entrevistas y que te haya contado de tú a tú una de las personas del entorno de las folclóricas o una folclórica? Pues a veces fíjate que esto es bastante complicado, ¿no? Porque las folclóricas, sobre todo las que consideramos como tales, las muy, muy, muy conocidas, eran por supuesto artistas y cantantes, pero eran también personajes públicos, ¿no? Y además de un calado tan hondo que contaban absolutamente toda su vida, muchas veces, o al menos la parte de su vida que querían contar. Entonces es complicado encontrar anécdotas nuevas. Sí que he tenido la suerte y por supuesto al margen de familiares y tal, evidentemente trabajando estas épocas es complicado encontrar testimonios en primera persona, ¿no? Y en primera persona sí que he hablado con Lilian de Celis, una cupletista que se hizo famosísima a finales de los años 50, y ella sí que me contaba pues anécdotas impresionantes, ¿no? Porque ella todavía conoció a gente de ese mundo del cuplé casi de principios de siglo. Y por ejemplo, hay un personaje de estos contornos, un referente LGTBI innegable, que es Álvaro Retana, que a mí me interesaba muchísimo saber cómo era él en el trato, ¿no? Cómo era él en realidad, porque claro, yo lo he conocido pues únicamente, como decías, ¿no? A través de libros, etcétera. Entonces le pregunté a Lilian de Celis sobre él y era divertidísimo como me contaba, ¿no? Me decía, era muy gesticulador y me contaba que era pues una mariposa voladora y eso me pareció precioso. Eres también una de las autoras de uno de los capítulos de Cruising Torremolinos, un libro que hemos analizado aquí en lo normal prácticamente de la A a la Z. Es un capítulo que habla sobre las zarzamoras. Es evidente la pregunta, ¿qué son las zarzamoras? Pues zarzamoras fue como el nombre colectivo que se le dio a toda la cohorte, porque eran muchísimas, de transformistas que imitaban, que estaban especializadas en imitar a Lola Flores, que tenía muchísima prédica entre este colectivo hasta el punto de que tuvieran pues un nombre para ellas mismas, ¿no? Las zarzamoras se hacían llamar. ¿Por qué la copla ha estado siempre ligada a lo gay, a lo LGTBI? ¿Por qué ha habido toda esta enorme comunidad homosexual que se sentía tan identificada con la copla? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, para empezar, con algo que no es únicamente propio de nuestra cultura, sino que se da en muchísimos sitios, que es pues esta fascinación por la figura de la diva, ¿no? Al final las folclóricas son nuestra versión patria de las divas, ¿no? Y esa vinculación con lo LGTBI, pues por supuesto siempre ha estado ahí. Pero es que además la copla tiene la particularidad de contar siempre pues un tipo de amores muy desgarrados, frecuentemente abocados a la clandestinidad, que en definitiva es muy sencillo que construyeran un espacio de identificación, ¿no? Para las personas que se salían de la norma en términos de la moral sexual de la época. Al final, si estás escuchando historias de amores imposibles, pues por supuesto que muchísimas personas gay, lesbianas, bisexuales se iban a sentir identificadas con ello. Hablas en ese Cruising Torremolinos de los silencios de la copla. ¿Tienen algo que ver en esos gustos los silencios que esconden las coplas y en los que muchos podían encajar sus propias historias? Yo creo que la cuestión del silencio, a mí me parece fascinante y creo que la copla tiene tanto peso precisamente por esto que comentábamos de construir espacio de identificación. Muchas veces cuanto más vaga es una letra, ¿no? Cuanto menos detalles se dan de exactamente qué pasa en esa historia, más posible y más probable es que tú pienses que habla de lo que te está pasando a ti, ¿no? Esta cosa que a todos nos ha sucedido, de esa canción está hablando exactamente de mí. Si se construye con los silencios adecuados es mucho más sencillo rellenar esa historia con la propia. Y creo que en el caso de la copla, pues esos silencios resuenan muchísimo en la historia LGTBI, ¿no? Que precisamente pues durante tanto tiempo ha estado condenada a ser como mucho murmurada en voz baja. También mencionas, Lidia, que se da una curiosa voltereta, ¿no? de imposturas cuando muchos autores de las letras de esas coplas eran hombres homosexuales, hablaban de amores homosexuales y luego las cantantes eran mujeres. Entonces eso se convertía en un relato de amor heterosexual que después era recibido y leído de nuevo como la que inicialmente era su intención, que era un amor homosexual. Es muy curioso, ¿no? Esto que al final hace todo esta larguísima circunvalación, este camino para llegar a la disidencia casi.
Absolutamente. Esto es algo que sucedía muy, muy a menudo con las letras de Rafael de León, sobre todo con aquellas letras que él concebía como poemas, pero que al final por una cuestión o por otra pues se acababan musicalizando. Y claro, en esos poemas, al tratarse pues como de un género mucho más íntimo, ¿no? que cuando componía directamente letras de coplas, letras de canciones, sí que había una lectura en clave gay muchísimo más clara, y esto pasa con algunos temas como Encuentro, de repente, en el que hay pues metáforas, esta cosa de la duplicidad, ¿no? De nombrar dos elementos iguales, que siempre en poesía pues se ha relacionado con amores entre personas del mismo género. O pasa también en coplas como Novio, estoy pensando en ella, cuando la canta Concha Piquer, es una copla que resulta un poco misteriosa, porque parece que está hablando de un hombre, ¿no? Cuando la canta ella y dice: nadie comprende lo nuestro, es algo maravilloso, nadie nos pregunta nada porque ya lo saben todo, no nos casaremos nunca y seremos siempre novios. Y tú piensas, ¿por qué no se pueden casar un hombre y una mujer? Y evidentemente resuena ahí pues la intención primera con la que Rafael de León escribió ese poema. Y hablas también, aparte de todas las folclóricas, hablas también de los folclóricos, de los tonadilleros, de Tomás de Antequera, de Miguel de Molina. ¿Cómo llevaban a su terreno esos tonadilleros, esos folclóricos abiertamente gays, esas coplas que en principio contaban historias de amor heterosexual? Pues ya el mero hecho de que los cancioneros, ¿no? Que era el nombre colectivo también con el que se solía denominar a todos estos cantantes de copla que se salían tanto del canon de lo que sería una masculinidad hegemónica de la época. Para empezar, el hecho de que ellos cantaran el mismo repertorio que habían cantado pues una Juanita Reina, una Conchita Piquer, ya era como bastante transgresor en ese sentido, ¿no? Luego, por otra parte, también tenían una presencia escénica absolutamente distinta de ese canon. Imaginaos de el hombre cantante casi siempre con una camisa negra, ¿no? Digamos con esa sobriedad. De repente aparecían muy en la línea de lo que había hecho Miguel de Molina, pues con chorreras, con camisas de colores diferentes, ¿no? Es decir, ya daban muchas pistas sobre esa disidencia. Y luego además tenían algunos temas que específicamente pues abordaban la cuestión de la disidencia sexual, por supuesto envuelta entre metáforas, no podía hacerse de otra manera, pero de una forma bastante clara. Hablando de claridad, en los 80 y los 90 fueron habituales los rumores sobre historias de amor lésbico de alguna grande de la copla que han alimentado nuestra imaginación de jovencitas. Se comentaba siempre que que algunas interpretaciones estaban especialmente dirigidas a algunas de sus amantes. ¿Hay algo de cierto? No me des un disgusto, Lidia, por favor, en esta rumorología. Pues es que este es el problema de investigar estas cuestiones, y además es algo que siempre pasa cuando hablamos de mujeres, ¿no? Que al final, pues como bien sabéis, estamos atenazadas por esa doble o triple o cuádruple, depende de todas las cosas que te atraviesen, invisibilidad, ¿no? Porque y esto me pasaba cuando estaba, por ejemplo, escribiendo el capítulo del libro en el que hablo precisamente del vínculo de la copla, el cuplé y la zarzuela con lo LGTBI, me llegó un momento en el que me di cuenta de que solo me salían hombres. Y me salía mucha visibilidad marica, pero poquísimas mujeres. Siempre hemos estado más escondidas, y cuando hemos sido algo parecido a visibles, en el caso de la copla, pues siempre ha estado envuelto, como bien dices, en rumorologías, en murmuraciones muy difícilmente complicables sin meterte en un jardín del que luego sea difícil salir. Lidia, muchísimas gracias. Siempre es un gusto hablar contigo y que saques todas estas anécdotas sobre el folclore. Te mandamos un beso enorme. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un besazo. Lo normal. Un podcast normal. En un mágico lugar en el que la cultura de club se funde con Camela, las protagonistas de Los Vigilantes de la Playa con la flamenca de encima de la tele, la iconografía egipcia con Lola Flores, surge Orojondo, un proyecto artístico multidisciplinar creado en 2014 por Juan Sánchez Porta, en el que la iconografía de lo kinky, lo marica, lo barroco y lo folclórico se encuentran para formar una mitología que, curiosamente, resulta de lo más armoniosa y coherente. Ni es arte ni es diseño, pero no se lo pierdan. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas, Nerea, pues muy bien, encantado de estar aquí y que sepas que esa definición te la robo. ¿Cuándo y cómo te das cuenta que Lola Flores, Pamela Anderson
las Azúcar Moreno y las canciones de Camela tienen mucho en común y que hay que hacer algo con esta revelación. Me di cuenta más o menos en la universidad, hace ya un poquito más de 10 años, estudié Bellas Artes y ahí pues tenía que desarrollar un proyecto artístico, sobre todo en el segundo ciclo de carrera, ¿no? Y quería hablar sobre la saturación de información visual en la que estamos sometidos diariamente. Hoy en día muchísimo, hace 10 años también, menos, pero también. Y entonces para hablar de esto empecé a coger como iconos de la cultura popular, tanto de la nacional como de la internacional, porque al final eran los referentes con los que yo había crecido, y como buena parte de gente de mi generación, de los millennials, de finales de los 80, primeros de los 90, clase media, que crecimos pues prácticamente educados por la televisión, y entonces ahí en la televisión lo que veíamos era ese batiburrillo de identidades y de iconos totalmente diferentes unos de otros, pero que pues de alguna forma yo veía que había como algo que hilaba y que lo conectaba todo, y empecé a trabajar con eso, y así surgió Orojondo un poco. Haces música, diseño industrial, productos, prints. Sí. ¿Cómo describes Orojondo? Orojondo es algo así como la respuesta de alguien que ha crecido viendo a los vigilantes de la playa en un televisor con flamenca y tapete. Y claro, porque yo me acuerdo cuando era pequeño y estaba en la casa de mi abuela, ese salón costumbrista, en verano, con esos cuadros de los ciervos, la foto de la comunión, de los nietos, ese tapete, esa flamenca y tal, viendo en la televisión a los vigilantes de la playa, ¿no? Algo totalmente contrario en cuanto a visualmente contrario al lugar en el que yo estaba, ¿no? Eran como dos estéticas totalmente diferentes, pero que se producían en un mismo lugar. Igual que yo, muchísima otra gente había crecido así, y pues así surge un poco todo, y un poco esa es la cosa que yo quiero hacer con mis creaciones. En ese universo que describes, en ese contexto, en esta amalgama de referentes culturales, también están las folclóricas. Por supuesto. Casi lo primerito. Reivindicar a las divas, a las folclóricas desde el kitsch y la ironía, ¿tú crees que es compatible con quererlas y respetarlas e incluso convertirlas en referentes culturales serios? Totalmente. O sea, para empezar, porque ellas ya en sí eran super kitsch y super camp. Quizás no de forma intencionada, pero simplemente el barroquismo de sus atuendos o el dramatismo de sus discursos o de sus canciones ya las hacen algo kitsch, y yo creo que es desde ahí desde donde hay que reivindicarlas, o por lo menos desde donde yo las reivindico, porque revisar estas personas desde la ironía no creo que sea algo malo. La cultura meme también hace un poco eso, ¿no? Que tú puedes estar como te puede hacer gracia algo de una persona y haces un meme, pero eso no quiere decir que te estés riendo de ella, sino que estás valorando otros aspectos que van más allá quizás de su talento, ¿no? Las estás metiendo al final en la cultura digital. ¿Qué crees que pensaría Rocío Jurado al verse con rayos en los ojos? Bueno, yo creo que hoy en día, si las folclóricas estuviesen al nivel que hace décadas, pues es que coparían todos los memes, ¿no? Porque ya su vida en sí, como te decía antes, su barroquismo, su dramatismo y todo eso es como muy carne de meme, o si hoy en día se siguen usando ciertas frases, por ejemplo, de Rocío Jurado, ¿no? El yo soy pro gay, o ciertas frases de Lola Flores como el brillo de los ojos no se opera. Si hace 20 años o 30 que dijeron eso, imagínate que lo dijesen hoy en día. Yo creo que la cultura internet es el nuevo lenguaje, y si hoy en día, si eres súper fan de Rosalía, eso se nota por todos los memes que compartes o que creas de ella, ¿no? Pues si aún se sigue haciendo hoy en día con gente que era actual hace 40 años, ya no lo son tanto, pero se siguen recordando, es porque han dejado un pozo bastante importante en nuestra identidad cultural. Vamos, no tengo ninguna duda de que Lola sería trending topic día sí día también, si la tuviéramos entre nosotros, porque es una productora incansable de titulares y de frases lapidarias, una detrás de otra, ¿no? Que siguen con nosotros. Es curioso ver cómo los lugares comunes de tus creaciones, que no sé si llamarlos fotomontajes, colas digital. Entre los que está el encuentro amoroso entre Chelo García Cortés y Bárbara Rey, pero también está la crisis nerviosa de Britney Spears. Nos parece, a golpe de vista, todo parte del mismo contexto cultural. ¿Se puede decir que las piezas de Orojondo hablan de globalización? Totalmente. O sea, al final, claro, todos estos referentes o todos estos momentos icónicos que yo cojo y los traslado a mi obra, analizándolo de cierta forma, podemos decir que habla de la globalización, porque es como hemos consumido este tipo de momentos a través de la televisión, y daba igual que fuesen de aquí o que fuesen de otro país. Entonces al final
bueno, sería como una buena reflexión, ¿no? Quizás mi obra sí que hable de esa globalización y de cómo también nosotros lo podemos hacer nuestro, algo que no es nuestro per se, pero que al final se arraiga tanto en la cultura y genera ese pozo que al final pues Britney Spears podía ser de Albacete. Orojondo desde hace ya unos años se ha colado en muchos hogares españoles, sobre todo hogares LGTBI, a través de sus calendarios en los que el santoral se sustituye por unas particulares efemérides. Algunos ejemplos he traído. 23 de febrero de 1977. Lola Flores pierde un pendiente en medio de una actuación en el Florida Park y para el show para buscarlo. 5 de febrero de 1999. Se emite el supuesto programa de Sorpresa, Sorpresa con lo de Ricky Martin, la niña y el perro. 1 de abril de 2005. Chenoa anuncia en chándal su ruptura con Bisbal. 28 de abril de 2008. Andrés Pajares asalta un bufet de abogados con una pistola de juguete. 25 de mayo de 2004. Mila Jiménez confiesa en Crónicas Marcianas que se dio un pipazo con Encarna Sánchez. Historia de España. Aquí la tenemos. Esta es la historia de la España que a mí me representa, por lo menos. Y a mí, totalmente. Puede haber un poco de orgullo patrio de nuestras tradiciones, con lo denostado que está el patriotismo, ¿no? Lo difícil y lo que se nos amarga hablar de patriotismo, pero que en estas pequeñas tradiciones y tras estos personajes y estas anécdotas sí que puede tocarnos lo español, lo castizo. Total, porque claro, cuando decimos patriotismo la mente se nos va a otra cosa totalmente diferente a este tipo de sucesos, ¿no? Pero esto pues al final son cosas que han sucedido aquí, puede ser tan patriótico o más que pues eso, la idea casposa que tenemos de patriotismo, por lo menos está en mi España. ¿Cómo enfrenta la gente joven, la generación Z, estos iconos, estos sucesos? Yo creo que con mucho menos prejuicios que generaciones anteriores, y todo esto creo que es gracias a Internet y a toda la cultura Internet, todo este post-Internet y toda la cultura meme, ¿no? Porque como te decía antes, siguen siendo pertinentes hoy en día y entonces yo creo que el que estas figuras sigan saliendo en Internet a día de hoy, en Instagram y en cualquier red social, hace que mucha gente se interese por esto y que descubra que teníamos gente increíble, que son las que han marcado un poquito la identidad cultural de este país. Y también, por otro lado, bueno, pues gracias a proyectos musicales, por ejemplo, ¿no? Como el de Zetangana o el de Rosalía, que están volviendo a redescubrir ciertos iconos de esta España más cañí o más popular, que hasta no hace tanto habían sido súper denostados porque todo lo que tenía cierto tufo a franquismo y a esta cosa que era como que no sabíamos verla, pero si lo vuelves a revisitar te das cuenta de que no todo eso era así y que hay cosas súper interesantes. No solamente en música, también en audiovisual, series como Veneno o el documental de Locomía, creo que están dignificando algunos personajes y algunas expresiones culturales que antes pertenecían solo al mundo LGTBI. ¿Estás de acuerdo con esto? Creo que todavía queda muchísimo por hacer, pero sí que es verdad que eso, que se haga una serie sobre la Veneno, que había sido un chiste durante todo este tiempo por mucha gente, incluso por el propio colectivo, el hacer una serie en la que se muestran sus luces y sus sombras, que también eso está muy bien, ¿no? No solo ver como la parte que interesa, sino pues todo lo que había, está haciendo que bueno que se vuelvan a poner en valor y que se revisen a estas figuras y cómo se las ha tratado socialmente, aunque creo que todavía, por lo menos a través... Quizás los medios de comunicación deberían de poner este tipo de historias en prime time y no en canales de pago. Pero bueno, creo que vamos por buen camino, poquito a poco. ¿Y qué nos queda por recuperar? ¿Qué va a ser lo próximo? Pues yo creo que lo próximo va a ser reivindicar y revisar la ruta del bacalao. Desde sus inicios en los 80, porque aunque siempre la asociamos a los 90, en los 80 empezó la ruta y de una forma súper vanguardista y rompedora en la que no había bacalao, sino que había post-punk, góticos y gente muy siniestra y todos los grupos internacionales importantes en cierto sector musical venían a Valencia en vez de a otras ciudades y hubo un movimiento muy importante y eso ha quedado como a la sombra de esa imagen oficial que todos tenemos de la ruta, que es gente en los 90 yendo a catedrales del tecno y drogándose a muerte, cuando sí, eso estaba, pero también había otras cosas que son importantes poner sobre la mesa y decir, no, esto también estaba, no solo lo que ha quedado, ¿no? Sí, es sorprendente que hay artistas como Luli, por ejemplo, que tiene este exitazo Kitty Cat y suena mucho a la ruta del bacalao, su sonido, sus pinchadas y sus canciones. Sí, totalmente. Hay un montón de grupos que están haciendo ahora cada vez más pues este sonido como de bacalao, que también había sido pues eso súper denostado y que ahora se está poniendo en valor pues por eso, porque también una generación hemos crecido con esta música y no somos ni más ni menos que otras generaciones.
simplemente ha estado y creo que hay que saber lo que fue como realmente fue. Juan Sánchez, Orojondo, muchísimas gracias por estar aquí, por tus fantásticos calendarios y tu arte y tus collages digitales que nos alegran tanto la vida con todas esas divas. Nada, muchas gracias a vosotros, el placer es mío. El mariquita se peina en su peinado de seda, en su peinado de seda. El mariquita se peina en su peinado de seda. El mariquita se peina en su peinado de seda, en su peinado de seda. Los vecinos le sonríen en su ventana postrera. Los vecinos le sonríen en su ventana postrera. Lady, lady, el mariquita se peina en su peinado de seda. Cuando estábamos preparando este monográfico, acudimos a nuestra gurú en temas relacionados con el flamenco, a Silvia Cruz La Peña, quien nos aconsejó que había 2 entrevistas obligatorias si íbamos a hablar de lo flamenco y lo queer. Fernando López y los componentes del dúo flamenco queer, Jero Ferek y Rubén Heras. A Fernando ya lo habéis escuchado y a Jero y a Rubén los vais a escuchar ahora. Jero, Rubén, ¿qué tal? Hola, aquí estamos muy bien. Muy bien, disfrutando del calor en Barcelona. Oye, chiques, ¿cómo surge Flamenco Queer? Pues Flamenco Queer surge un poco de la necesidad de salir de todos los espacios convencionales y tradicionales del flamenco, y en realidad es como simplemente una necesidad de experimentar el flamenco desde la libertad y la expresión de identidad queer, ¿no? Y pues eso, así empezó hace 3 años, justo antes de la pandemia. Y pues durante todo este tiempo pues hemos estado desarrollando, formalizando la propuesta y pues trabajando en eso, ¿no? Pero así de entrada, lo que a mucha gente le llama la atención es tu origen. Tú naciste en Londres y, sin embargo, quienes saben de esto cuentan que tu manejo de la guitarra tiene poco que envidiarle a algunos maestros. ¿Cómo llegas tú al flamenco? No sé, o sea, has hablado de Silvia antes y me acuerdo una vez que Silvia pues me dio un consejo, ¿no? Porque me hacían mucho esta pregunta y me resultaba muy difícil explicarlo. Entonces me decía, pues tú di simplemente, tengo 25 años, yo qué sé. Realmente no sé, tengo el privilegio y la suerte que mis padres son muy amantes de la música. En casa siempre se escuchaba todo tipo de música, ¿no? El jazz, la música cubana, el flamenco, hasta el reggae. Y me dio a mí por el flamenco, no sé, algo que me hacía conectar, que representaba mi personalidad. Y tenía muy claro desde niño, ¿no?, que quería venirme a España a dedicarme al flamenco, lo que no me imaginaba que acabaría como dedicándome al flamenco queer, ¿no? ¿Y cómo de repente haces la maleta y te plantas en Caño Roto, en Carabanchel? Hostia, has hecho tu investigación muy bien. Pues mira, yo en Inglaterra tuve la suerte de estudiar con un chico que se llama Uri, que fue alumno del Entry. El Entry, para quien no lo sepa, pues para mí es un gran referente del toque de Caño Roto, ¿no? Ha enseñado a muchos de los guitarristas y de los grandes que salen de ahí, pues por ejemplo sus hijos Aquilino Jiménez y Jesús de Rosario, que son grandes referentes de la guitarra de Caño Roto. Pues cuando llegué a tener 18 años, pues tuve la oportunidad de ir allí a Caño Roto, o sea, mi primera vez en España sola, la verdad, no conocía a nadie en Madrid y me pasaba los días en la academia con el Entry, además era verano y habían pocos alumnos y pude aprovechar de tener un contacto muy seguido con él, ¿no? Y ha sido él que me ha puesto la base técnica, que me ha ayudado a desarrollar un gusto por pues, lo tradicional, lo clásico, y que tiene toda una historia en la trayectoria de la guitarra flamenca. Rubén, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas tú al baile flamenco? Pues en realidad yo tampoco, me pasa un poco como Jero, ¿no? Que yo tampoco lo sé exactamente. Claro, yo sí que soy de aquí, soy charnego, mitad catalán, mitad extremeño, andaluz y de La Mancha, porque toda mi familia es de fuera de Cataluña.
No sé de dónde me viene el enganche por el flamenco, porque no es que haya tenido una familia de sacar la guitarra y de armar juerga flamenca, pero siempre había una parte emocional que me conectaba muchísimo con el flamenco, ¿no? Estuve estudiando muchos años otro tipo de danza, me formalicé en la formación, hice danza clásica, contemporánea, danza española, pero no fue hasta acabar la formación que realmente me quise dedicar al flamenco. Y en el proceso de entrar en el flamenco, investigar, estudiar, conocer el mundo del tablao, el mundo tradicional, pues también me sentía como que no encajaba ahí. Y yo siempre me gusta hacer referencia que es desde el momento que hago flamenco queer, en el momento que empiezo a encontrar como mi persona, la persona que soy en la calle, la persona que soy en el escenario, lo que quiero representar y realmente me siento yo. Un poco Es que yo me acuerdo que la primera vez que hicimos flamenco queer, o sea, yo me quedé en shock, porque hasta entonces había visto un lado de Rubén en los tablaos que era como muy serio, marcaba mucho las líneas, como que estaba muy tenso y de repente, o sea, soltó otro personaje y lo vi como súper liberado, ¿no? He leído en alguna parte, Rubén, que cuando bailabas con pantalones hacías el gesto de agarrar una falda invisible. ¿En qué momento? ¿Y cómo decidís dar el paso y romper esa barrera? Pues mira, esto que me dices es muy gracioso porque en realidad hay gente en el mundo del tablao y del flamenco tradicional que me lo ha dicho. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué pones la mano así? Claro, al no tener nada que agarrar, el gesto pues no es el más adecuado ni el más estético, porque al final tienes la mano ahí como un poco langui. Fue un proceso un poco complicado porque yo no me atrevía a dar el paso, pero sí que en ciertos momentos de intimidad y del estudio empecé a dar el paso de hacer ensayos con ponerme la falda y automáticamente el movimiento empezó a cambiar toda mi visión y mi perspectiva del baile, ¿no? Se me abrió totalmente un mundo. Silvia Cruz nos contaba, y lo contará en la columna que cierra este episodio, que cuando entrevistó a Fernando López, tituló "El flamenco es un nido de maricas", y que medio Jerez se le echó encima. Sin embargo, si nos acercamos un poco a la historia del flamenco, sobre todo a lo que pasaba a comienzos del siglo pasado en Barcelona, vemos que el flamenco y lo queer han tenido una relación muy estrecha, ¿no es así? Nosotras siempre en nuestros shows nos gusta volver a retomar esa historia, ¿no? Recordar que en Barcelona ya se albergaron todas estas disciplinas juntas y es lo que buscamos siempre como representar, ¿no? Por eso también introducimos el show drag en nuestros shows, porque consideramos que tiene mucho lugar una drag queen en un show de flamenco, amenizan mucho el ojo y el oído del espectador, romper con algo. El flamenco al final es algo súper trascendente, muy sentimental y muy fuerte de sentimientos, entonces la gente necesita digerir, necesita un traguito de agua en medio. ¿Y cómo lleva el público flamenco de toda la vida, los puristas, que vosotros os subáis a un escenario prescindiendo del binarismo que ha imperado durante décadas en los tablaos? No hace falta ser purista de flamenco, no hace falta saber de flamenco para gozar de un show de flamenco queer. Quiero decir que realmente no, o sea, vamos bastante a nuestro rollo también. Y sí, yo creo que aunque hacemos muchas versiones pop y intercalamos mucho contenido popular y del agrado también un poco del público más joven, en el momento que nos ponemos a hacer flamenco, por mucha estética, por mucha indumentaria que pueda haber en el escenario, estamos haciendo flamenco, no estamos rompiendo nada que en el flamenco no se haga o no esté dentro de los cánones y los códigos del arte flamenco. Sin embargo, Jero, tú has comentado alguna vez que en determinados tablaos dejaron de llamarte cuando decidiste romper con la estética que se entiende que debe asumir un guitarrista flamenco. Sí, eso pasó en su momento y es interesante ver cómo ahora con este proyecto pues nos están llamando desde tablaos y espacios que antes quizás no podíamos acceder, ¿no? Y yo creo que eso demuestra que lo que estamos haciendo pues está teniendo una repercusión y también que se está pidiendo un cambio en el mundo de los tablaos, de cómo se gestionan, qué tipo de espectáculo proponen. ¿Se ha convertido en cierto modo el flamenco en un arte elitista, un arte al que solo pueden acceder personas con un determinado poder adquisitivo? Sí, esto es algo que a mí siempre me gusta remarcar, ¿no? Que es totalmente así. Al final son muchas consecuencias económicas y políticas, no todo esto, pero sí que es cierto que bajo nuestra responsabilidad como proyecto, siempre que tenemos la oportunidad y siempre que podemos, nos gusta
que sea justo el acceder a nuestro espectáculo, que no sean precios desorbitantes, porque lo que queremos es hacer llegar el flamenco a toda esa gente que no se sentía identificada, que no se sentía representada, a toda esa gente que no consumía flamenco, porque hay muchísima gente joven que no consume flamenco. Y acercar a toda esa comunidad y a toda esa gente el flamenco, pues no se puede hacer de una manera obviamente elitista, tiene que ser de una manera horizontal. Hablando del mundo de los tablaos, yo creo que se está dando cuenta que el tablao necesita un público local para sostenerse, porque con la pandemia hemos visto que el turismo pues no es una cosa que podemos dar por hecho. Nuestro público son personas de aquí, son personas de distintas edades, o sea, gente muy diversa. Nos pasa mucho, por ejemplo, que nos viene a ver muchas personas que quizás sus padres escuchaban el flamenco en casa y al haberlo pasado mal con sus padres, cuando han expresado su identidad, pues asocian el flamenco con su pasado, y cuando vienen a ver flamenco queer, pues hay como una reconciliación, ¿no? con elementos de su pasado que genera una reacción emocional que es muy bonito ver y sentirlo, ¿no? Hacéis alusión antes a que el flamenco también ha perpetuado algunos roles y algunos discursos. ¿Qué ocurre cuando os encontráis, por ejemplo, con determinadas letras que caen ya no en el campo del binarismo, sino directamente en el machismo? Generalmente estas letras que son más horribles de contenido suelen ser las letras más bonitas armónicamente, ¿no? Claro, es que es lo que suele pasar, claro. Claro, que a nivel melódico y armónico es precioso, ¿no? Y cuadran mucho con el baile. Claro, exacto, y son perfectas para el baile. Entonces, siempre bajo nuestra responsabilidad intentamos cambiar las letras, porque al final no hay nadie que nos esté obligando a que las letras tengan que ser de una manera. Y al final las notas musicales no tienen ese poder político de posicionarse, ¿no? Como así la letra y la poesía. Entonces, nosotras pues intentamos siempre o directamente evitar ese tipo de contenido o darle una vuelta y cambiarlo totalmente. Pues Rubén Heras, Jero Ferek, Flamenco Queer, muchas gracias por haber compartido vuestro arte y vuestras reflexiones con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y por darnos la oportunidad de expresarnos y de visibilizarnos. Una de las personas que mejor ha sabido ver las conexiones entre la música española y el colectivo LGTBI ha sido la periodista y editora jefe del País Audio, Silvia Cruz La Peña. Ella firma nuestra columna de hoy. El flamenco es reír con un ojo y llorar con el otro. Es una definición que a mis amigos ajenos al arte hondo les gusta mucho. También le gustó mucho a mi editor, Emilio Sánchez Mediavilla, el día que la escribí por primera vez en Crónica Honda, el libro con el que me atreví a mostrar cómo veo yo ese mundo. Reír con un ojo y llorar con el otro. Me sigue pareciendo una buena manera de explicar la capacidad que tiene el flamenco para llorar las alegrías y celebrar las penas. También de la forma con la que sabe reflejar lo agridulce de la vida. Pero también, que no me engaño, de una cierta hipocresía. Nada raro en un arte que presume de sensual, pero evita lo sexual. Me explico. Recuerdo perfectamente la primera entrevista que le hice al bailaor y pensaor Fernando López. Fue a cuenta de su libro sobre la disidencia sexual en el flamenco. El flamenco es un nido de maricas, me dijo, y así titulé aquella pieza que se publicó en El Español y estando yo cubriendo aquellos días el Festival de Jerez de la Frontera. Nunca, jamás, nunca me han reñido tanto conocidos, desconocidos e incluso amigos del alma. No todos, claro, pero sí muchos, pero nunca tantos. Que por qué publicaba algo así, que menuda ofensa, que menuda aficionada al flamenco era yo que permitía eso, que qué daño le estaba haciendo a la imagen del flamenco. Qué tontería, ¿verdad? Pues no. Insinuar que la manita de Antonio Mairena bailando por bulerías en uno de esos vídeos históricos para el flamenco tiene un aire amanerado, o entrar a analizar las obras de artistas lesbianas como Rocío Molina o Maite Martín, era una traición para una parte del mundo hondo. El flamenco es un nido de maricas, repitió Fernando López, un poco provocador, pero no le faltaba razón. Ese nido fue un refugio, como casi todo ambiente artístico. Pero si antes era casi la única manera de seguir con vida o con el cuerpo intacto y libre, hoy se parece más a una cárcel. Porque, y diciendo esto ninguno de mis ojos ríe, no son pocas las veces que tras ese silencio
Lo único que yo he percibido es homofobia encubierta. Qué bien me lo he pasado yo, al menos yo, en el podcast de hoy, Nerea. Yo tengo máxima alma de folclórica, es lo que más me interesa del mundo. He aprendido un montón además. Bueno, sí. Bueno, deja de pisarme los faralaes, Ana, y nos volvemos a ver dentro de 15 días. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.